estar orando para compartir la palabra del día de hoy. Me han desafiado, aquí estoy como valiente, así que oramos. Señor Jesús, te damos gracias, papá, porque vos estás acá en medio de nosotros, tu pueblo. Vos te movés, Señor, con libertad en nosotros y te manifestás según las necesidades de nuestra vida, Señor. Gracias porque sos un Dios atento. Gracias porque sos un Dios que nada se le escapa. Gracias porque tenés una misericordia y un amor, Señor, tan grande. Pero aún gracias porque aunque fallamos, aunque pecamos, aunque tropezamos, Señor, podemos, papá, venir a tus pies y pedir perdón, Señor, y confesar. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón, a esas necesidades que necesitamos trabajar en ti, Señor, y rendirlas a vos. Te entrego, Señor, este tiempo en tus manos. Amén y amén. Bueno, como venimos viendo durante este mes, ¿no? Hemos profundizado un poquito en la palabra de Dios sobre 3 libros, ¿sí? No sé si se acuerdan. El primer libro que se habló desde el principio de mes fue... A ver, ¿se acuerda alguien? Uno que libertó, Josué, muy bien. Josué. Después se habló también de Ruth y de Jueces, pero en Jueces tenemos un montón, ¿no?, de personajes y de historias, ¿sí?, valientes y algunas con buenos finales, otros más o menos regulares, ¿no? Y hoy yo les quiero traer una historia que estuvimos viendo en This Way con nuestros adolescentes. Ahí la empezamos a masticar y bueno, y llegamos a fin de mes. Así que con los chicos estuvimos hablando de Sansón. Y hoy quería compartirles un poco de esta historia, ¿sí? De este hombre que tenía, como si nosotros pensamos en Sansón, lo primero que se nos viene a la mente es su fuerza, ¿no? Ese don tan grande que tenía. Y pensando en esto, ¿no? Podemos pensar que era un hombre que tenía como el prospecto, ¿no?, en todas sus características de ser un vencedor. Pero hubo ahí unas cositas y eso es lo que vamos a ir indagando hoy en la palabra de Dios. Bueno, yo les cuento un poco el contexto de Sansón. Él estaba, bueno, todavía no había nacido, ¿sí? Pero su pueblo estaba bajo el poder de los filisteos, ¿sí? Ellos de vuelta, porque sabemos y tenemos, ¿no?, en la historia desde el principio, ¿no?, con Moisés, que era un pueblo rebelde. Y resulta que el pueblo, otra vez más, le dio a la espalda a Dios y empezó a estar en la suya. Y durante 40 años, entonces, el Señor le dio el poder a los filisteos para gobernar el pueblo de Israel. Y en esos tiempos, ¿sí?, en la tribu de Dan había un hombre llamado Manoa, ¿sí?, y este hombre tenía una esposa y su esposa era estéril. Y pasó algo muy interesante, ¿sí? Vamos a leer Jueces 13, del versículo 3 al 5, ¿sí?, cortito, dice así. Cierto día, un ángel del Señor se apareció a su mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, solo que tú no debes beber vino, ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Así el hijo que vas a concebir y dar a luz no debe cortarse nunca el cabello, porque desde antes de su nacimiento este niño será consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Así que este muchacho, el Señor, dijo, bueno, a ver, vamos a ponerlo en este vientre y le vamos a dar, ¿sí?, un llamado y un propósito, ¿sí? ¿Cuál fue el llamado de Sansón? A ser consagrado a Dios, a ser nazareo. Ahora les voy a contar un poquito de qué se trataba todo eso. ¿Y cuál fue su propósito? ¿Sí? Ser un juez, ¿sí?, uno que gobernara a Israel y que lo libertara de las manos de los filisteos. Bueno, yo estuve investigando un poquito qué era esto de ser nazareo, porque a lo largo de la historia
que él le va errando, ¿sí?, a este llamado. Entonces, dice que un nazareo era un hombre consagrado a Dios, que era un voto voluntario, ¿sí?, que hacían los hombres en el pueblo de Israel, pero en este caso Sansón fue llamado desde el vientre de su madre. Fue el único que ha sido llamado desde el vientre de su mamá para esta tarea, ¿sí?, de apartarse para Dios, ¿sí?, de ser consagrado a Él. También dice que esta gente, los nazareos, no podían tomar nada del fruto de la vid, ni ningún derivado, ni sidra, ni ninguna otra cosita que tuviera alcohol, ¿sí? Bueno, otra cosita, no debían tocar animales impuros, ¿sí?, porque no tenían que contaminarse. Y otra que era que cuando ellos finalizaban el voto, porque muchos de ellos decidían tomarlo por un tiempo a este voto, debían de hacer un sacrificio específico, presentarse delante del sumo sacerdote y también cortar su cabello y quemarlo como sacrificio. Eso no lo dije. No podían cortarse el cabello desde que comenzaba su voto. Sansón desde el vientre, desde que nació, su mamá nunca le cortó el cabello, ¿sí? Bueno, además de eso, Sansón tenía un don, que es el don por el cual es famoso en la Biblia, que es su fuerza, ¿no? El Señor dice que venía sobre él, ¿sí?, el Espíritu de Dios venía sobre él y él tenía una fuerza sobrenatural. Y entonces, pensando en estas tres cosas, ¿sí?, llamado, propósito y don, yo quería que viéramos nosotros, porque Sansón, ahí yo ya les conté cuál era su llamado, cuál era su propósito y cuál era su don. Pero nosotros, como hijos de Dios, también tenemos un llamado. ¿Y a qué tenemos llamado? Primero, a ser hijos, ¿sí? Le voy a pedir ahí que busquemos Romanos 8, 28 y 29, ¿sí? Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados, de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros hemos sido llamados, ¿sí?, con un propósito, pero este llamado primero es ¿a qué? A ser hijos de Dios. Y Jesús dice que es el primogénito entre todos nosotros, ¿sí? También la palabra de Dios dice en Gálatas 4, 6, 7, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Así que soy hijo de Dios y heredero de Dios. Y Jesús es mi hermano mayor, ¿sí?, el que dio su vida por mí para regalarme también la heredad del Padre, ¿sí? Y 2 Corintios 5, 17, un versículo que no lo pasé a los chicos, pero dice que somos nueva criatura, ¿sí?, en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Así que ya nosotros no somos, ¿sí? Por tanto, si alguno está en Cristo, ¿no?, es nueva criatura. Así que ya nosotros no somos personas que andamos por ahí vagando, sino que somos hijos de Dios, ¿sí?, comprados por la sangre de Jesús, ¿sí?, y hemos sido llamados a vivir una relación con Él. Porque eso es lo que el Padre quería. Quería que a través de Jesús, ¿sí?, nosotros llegáramos a Él y podamos dialogar, charlar, conversar, tener una relación, estar cerca, ¿sí? Ese es el llamado de Dios, a ser hijos. Y a su vez, como sabe que somos personas que no podemos quedar quietas, no nos alcanza con ir solo a la presencia de Dios, porque nos hizo con otras cositas, habilidades, dones, capacidades, también nos dio un propósito, ¿sí? Y yo quiero que leamos 1 de Pedro 2:9, que es un versículo muy conocido. A ver, ahí está. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó, nos recuerda este versículo, de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? ¿A qué nos llamó? ¿A hacer qué? A proclamar. O sea que después que nos ubicó, nos dijo, somos hijos, sí, Jesús es el primogénito, tenemos una relación con Él, ahora que ustedes están acá conmigo a la luz, vamos a anunciar a otros, ¿sí? Y ese es el propósito, glorificar a Dios y contarle a otros de Jesucristo, ¿sí? Ese es nuestro propósito acá en la tierra. Pero aquí viene lo del don, porque, bueno, sí, pero ¿cómo le contamos a otro del propósito? ¿O cómo mostramos ese propósito? ¿O cómo lo vivimos? ¿No? Y ahí es donde tenemos que también investigarnos un poco nosotros y buscar en Dios y pensar y vernos, porque tenemos dones, capacidades, habilidades, talentos, ¿sí? Un montón de cosas, una personalidad, un carácter, ¿sí? Una forma. Y todo eso lo ha puesto Dios desde que nos formó en el vientre de nuestra mamá. Y el Espíritu Santo, cuando vino a vivir en nosotros, cuando recibimos a Cristo, puso los dones espirituales, ¿sí? Y los dones espirituales, para asegurarnos de esto, ¿sí? Dice en 1 Corintios 12:11, ahí, dice, todo esto, porque venía hablando de una lista de dones, todo esto lo hace un mismo. Es medio rebelde como nosotros. Y pensando un poco en esto, yo decía, bueno, qué desafío, ¿no? Compartir esta palabra, porque la historia de Sansón no termina muy linda. Pero así como Sansón fue pensado por Dios y tenía ese llamado y ese propósito, yo veía que tenía un problema. Y nosotros también tenemos a veces un pequeño problema. En el caso de Sansón, él quería vivir la vida a su parecer, ¿sí? Le costaba un poco esto de la obediencia, de la sujeción, ¿no? Dice que era un hombre bastante arrogante, egocéntrico, y el muchacho era muy enamoradizo. Tenía una debilidad bastante grande con el amor, ese deseo de los ojos lo cautivaba mucho, así que esa era como su parte flaca de la fe, así como nosotros seguramente tenemos alguna, ¿no? Que nos tironea y nos hace dejar de mirar a Jesús y mirar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, ¿sí? Dice en Jueces 14:2-3, a ver si los chicos me lo buscan, dice, cuando volvió le dijo a sus padres, he visto en Timnat una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes? ¿O en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre, pídanme a esa que es la que a mí me gusta. Así que era re humilde y obediente Sansón. No, esa que a mí me gusta. Y punto. Entonces Sansón, como yo creo que sus papás, no sé, se me ocurrió esto, no está en la Biblia, que por ahí como tenía ese don tan copado y lo tenían medio como que le hacían caso, ¿no? Y bueno, y Sansón se impuso y los papás dicen que fueron a este lugar, hablaron con la familia de esta muchacha, él se pone de novio, hizo un banquete y como era arrogante, ¿saben lo que hizo el muchacho? Les dio un enigma a todos los filisteos de ahí de la fiesta y le dijo, si ustedes lo resuelven, yo les voy a dar 30 vestidos y pim, pum, pan y un montón de tesoros, y si no lo resuelven, ustedes, cada uno de ustedes, me lo tiene que dar a mí.
¿Qué pasó? Esa gente ya se había dado cuenta de su debilidad. El enemigo nos conoce, nos observa y sabe cuál es nuestra parte flaca. Y mandaron a la mujer de Sansón a que averiguara la respuesta. La mujer de Sansón hizo sus manipulaciones y averiguó la respuesta. Se las dio a los filisteos. ¿Qué hicieron los filisteos? Se hicieron los que habían resuelto. Y ahí él, ¿qué hizo? Tuvo que pagar la apuesta. Así que, ¿qué hizo? Mató a 30 filisteos, le sacó las cosas y le trajo los tesoros a estos muchachos. Ellos se enojaron porque, tipo, mataste a los nuestros, de nuestro pueblo. ¿Y saben lo curioso? Que para poder hacer eso, matar a esta gente, dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él tenía esa fuerza y hacía eso. Raro. Bueno, resulta que después el muchacho, antes de eso, había ido de camino así con sus padres a hacer todo el protocolo ceremonial y había un cachorro de león. Y dice que también el Espíritu de Dios vino sobre él, mató al cachorro de león, lo dejó ahí tirado, se fue, bueno, qué sé yo. Cuando vuelve, ve que está ahí pudriéndose, ¿no? Porque estaba muerto, y justo se formó un panal de miel. Y bueno, va y dice, saco para comer, total, nadie me vio. Le repartió a sus padres. ¿Qué era lo que tenía que hacer un nazareo? ¿Podía tocar un animal muerto? ¿Podía comer de allí? Bien, vamos bien. Obediente a su llamado, ahí va Sansón, cabeza al frente. Entonces, este Sansón, con todas esas características que ustedes ven, siguió y siguió. Otra cosa que también pasó en la vida de Sansón es que él también, como era enamoradizo, y esta mujer después, el papá se la daba a otro hombre, él se venga, le quema los campos a los filisteos y qué sé yo, cada vez tenía más odio, ¿no? Cada decisión que Sansón tomaba, el pueblo enemigo lo detestaba más y tenía más ganas de acabar con él. Entonces, otra cosita que pasó fue que Sansón, después que se quedó sin mujer y que se vengó y le quemó los campos y qué sé yo, otro día andaba por ahí y se dijo, bueno, me voy a visitar una prostituta porque yo ando con muchas ganas de tener cariño, así que se fue por ahí a las madrugadas y bueno, y dijeron los enemigos, ahí lo tenemos, ya sabemos que este siempre anda haciendo lo que no debe y le gustan las chicas, vamos a esperarlo hasta el amanecer y cuando salga, ¡pa!, lo atrapamos, nos vengamos, lo matamos, ¿no? Porque era el objetivo que tenía el enemigo, era acabar con la vida de Sansón. Pero Sansón huyó a la madrugada, cuando nadie se enteró, el poder de Dios volvió a venir sobre él y él pudo romper las puertas de ese lugar y huyó y se fue de la ciudad. Bueno, yo decía, pero el poder del Señor una y otra vez venía sobre él. Raro, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? Me venía en la mente que el Señor te dio el don, ¿no? El Señor me dio el don, el Señor nos dio esas capacidades espirituales cuando llegamos a Él, cuando empezamos a ser hijos de Dios, pero nosotros también, tal vez no como Sansón, pero tal vez al extremo como Sansón, pero hacemos muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con la desobediencia, ¿sí? Con paso fuera de ese llamado, con paso fuera de ese propósito, usando ¿qué? Los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades, los recursos que Dios me dio para servirle. Pero yo que lo uso para mi conveniencia. Así como Sansón, nosotros podemos ser, ¿no?, seducidos con eso que sabemos que llama la atención, con eso que capta, con eso que hace que yo me sienta mejor, ¿sí?, que me sienta importante y empiece a poco, ¿no?, resbalarme y no darme cuenta que estoy usando lo que Dios me dio para su propósito, para su llamado, en cosas para mí yo, ¿sí? Y el punto fue que Satanás era astuto y así como usa cosas
para pelear contra nosotros, también usa situaciones y personas. Y en este caso, como él tenía esta debilidad que se enamoraba fácilmente, y encima de las muchachas equivocadas, porque no se enamoraba de ninguna muchacha de su pueblo, se enamora una tercera vez de la famosa Dalila, ¿sí? ¿Todos la conocen a Dalila? ¿La han escuchado alguna vez? Esta chica parece que era muy linda, muy seductora, muy encantadora, de muchas palabras, porque lo envolvía, le encontraba la vuelta siempre. Y resulta, ¿sí?, que Dalila, su cometido era, porque vinieron los que gobernaban a los filisteos y le dijeron, si vos nos conseguís la respuesta de dónde viene su fuerza, nosotros te vamos a pagar, ¿sí?, 3.300 monedas de plata cada uno. Dijo, un fangote de plata, chao, o sea, un buen negocio. Así que lo triste no es que estas mujeres no lo amaban a Sansón, ninguna de las tres le importó mucho la relación que tenían con él, y esta mujer hace el negocio y trata de investigar el asunto de cómo era. Y bueno, ella usa sus métodos femeninos de risa, llanto, bueno, todo lo que se le pueda ocurrir para captar la atención de Sansón. Y la primera vez que le pregunta, ¿no?, Sansón le dice, bueno, si me atan con unas cuerdas de mimbre verde, ya eso a mí me quita la fuerza y yo ya quedo invalidado, vamos a decir, de esta capacidad. Bueno, ella lo hace, astuta, cuando él está durmiendo, y llama a los enemigos y le dice. Resulta que cuando los enemigos vienen, ¡pah!, rompe todo, porque ¿qué pasaba? El poder del Señor venía sobre él y le daba la capacidad de desatarse y vencer. Peleaba con los enemigos. Bueno, y ella le decía, pero al final no me dijiste la verdad, que no era así, que tal. Y llevaba la conversación. La segunda vez Sansón le dice, si me atan con cuerdas nuevas que nadie haya usado, ¿sí?, ahí yo me quedo sin fuerzas. Entonces ella hace eso, lo ata a Sansón con cuerdas nuevas y lo deja ahí. Lo despierta y dice, ¡ay, vienen los filisteos, te van a atacar! Vienen los filisteos. Sansón se rompe todo de vuelta, ¿sí?, como que fuera, no sé, un hilito de coser, y pelea y vence a los filisteos. Entonces a Dalila ya no le está simpatizando que le mienta 2 veces. Así que vuelve a decir toda una conversación, a ver si logra sacar el secreto. ¿Y saben qué? En la tercera dice cerca Sansón. No dice la verdad, pero cerca. ¿Saben lo que dice? Si me entretejen, dice, con una tela las 7 trenzas de mi cabeza, yo pierdo la fuerza. No dijo la verdad, pero anduvo más cerca, ¿no?, de donde estaba oculta su fuerza. Así que, bueno, pasa esta situación, Dalila de nuevo, y otra vez Sansón vence a los enemigos. Entonces Dalila muy, muy acongojada y llorando, diciéndole, vos no me amás, vos no me querés decir la verdad, vos no, esto, aquello. ¿Qué hace Sansón? Ya no da más y, como estaba enamorado, le revela a Dalila que la cuestión estaba en su cabello, de que si él se cortaba las trenzas, perdía la fuerza. Y compartíamos con los chicos, con los adolescentes, y charlábamos sobre esto, de que cada vez que menciona que Sansón hacía un acto de vencer al enemigo, era que el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces yo analizaba y decía, entonces no estaba en la trenza, estaba en la obediencia de ser nazareo. Si él cumplía con su obediencia de su llamado, ¿sí?, de guardar todos esos principios de la lista, de no cortarse el cabello, ¿sí?, de no comer ciertas cosas, de no tocar los animales muertos, todos esos requisitos, ¿sí?, así como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que, no sé, pedir perdón, ¿no? Hay un montón de cosas que sabemos que son correctas delante de Dios y que tenemos que hacerlas porque somos llamados, ¿sí?, somos sus hijos y tenemos un propósito. Entonces,
¿qué pasó? Él revela esto y la desobediencia de cortarse el pelo, se complica el panorama y él pierde. Dalila descubre la fuerza, ¿no es cierto? Descubre la verdad y él pierde la fuerza. Esto se encuentra en Jueces 16:20. A ver si lo encontramos. Dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Qué pasó? El Señor lo había abandonado. Qué triste. Él tenía la compañía, la relación, la intimidad con Dios, ¿no? Porque él había elegido a Sansón con un llamado y un propósito. Pero él acá, ¿qué había hecho? Con toda su desobediencia, apartarse de ese llamado, no vivir su propósito, ¿sí? Y el Señor lo había abandonado. Y pensando en esto, ¿no? Sansón fue su enemigo, su yo fue el enemigo. Yo le puse de título a esta prédica, el yo, nuestro mayor enemigo. ¿Por qué? Porque Sansón es el que hace el autoboicot con su vida. Él mismo se expone a todas estas cosas que sabía que no debía. Él tenía fuerza, él tenía un don, él tenía habilidades, pero carecía de decidir correctamente, no era una persona madura, no dependía de Dios, ¿sí? No podía dominar su yo, siempre hacía lo que él quería y hacía que los demás hicieran lo que él quería. Era seducido fácilmente, ¿sí? Por esto que captaba su atención. Él creía que lo podía manejar, por eso hizo todas esas mentiras con Dalila, que nunca el Señor lo iba a abandonar, ¿sí? Otra cosa, amó lo prohibido, ¿no? Muchas veces somos seducidos por el enemigo y nos hace dar espacio o querer un poco de eso, a ver cómo es, probarlo, ¿sí? No respetó los límites, no escuchó el consejo de otros, ni aún a sus papás, cuando le dijeron, ¿por qué vas a elegir esa mujer? ¿No? Nunca le pidió ayuda a Dios. Si nosotros leemos todo esto, hasta casi el final de Jueces 16, estos 4 capítulos que cuentan su historia, él no ora, en ningún momento. En ningún momento le consulta a Dios, en ningún momento él le pregunta, en ningún momento está cultivando su llamado como nazareo, como siervo de Dios, ¿sí? Y lo triste de esto es que si nosotros pensamos en nosotros, ¿no? Gradualmente, a través de la desobediencia, a través de pequeños actos de desobediencia, nosotros podemos empezar a resbalar como Sansón, ¿sí? Y empezamos a apoyarnos por ahí en nuestras propias fuerzas y a no consultarle al Señor. También eso hace que perdamos el discernimiento de decir qué es bueno y qué es malo para mí, ¿sí? Y el Espíritu Santo cada vez es como más chiquitito en nuestra vida, porque nosotros nos estamos llevando por nuestros propios pareceres, por lo que otros dicen, por mi entorno, por mi vecindario, no sé, por mis amigos, por la sociedad que tanto nos invade con información y cosas que son en contra de la palabra de Dios. Y jugamos con los límites. Y jugar con los límites hace que yo me corra más allá de donde debo ir y entre todo eso que no sirve a mi vida, ¿no? Dice, pensaba, ¿no? Que esto que yo decía, wow, más allá de que Sansón hizo todas estas cosas, el Señor antes de este momento venía una y otra vez sobre él para ayudarlo de todos esos líos en los que se metía. Y algo que me venía a la mente es que no es que el Señor lo justificaba, ¿no? Bueno, porque el Señor lo usa. Entonces, bueno, ¿será que el Señor avala su pecado? El Señor lo usa, podemos pensar en alguna persona que vemos que por ahí no está bueno, pero si Él hace eso y el Señor lo usa, entonces yo voy a hacer esto, total, el Señor me tendrá que usar, ¿no? Excusas. Pero ¿saben qué era?
Era la gracia de Dios actuando y esperando, ¿sí?, que él recapacite y que él cambie. Hasta que llegó un punto donde ya el Señor dijo, basta, yo me quedo acá. Y Sansón quedó solo, ¿sí?, en ese momento. Y pensando también en esto, queríamos que leyéramos Jueces. Se me perdió la hoja, chicos. Acá está. Jueces, capítulo 16, versículo 27 al 28. Bien. ¿Lo encontraron? Ahí. Dice, en ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí en la parte alta. Había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Miren cómo terminó Sansón, siendo un payaso de esas personas que tenían que haber sido gobernadas, ¿sí?, y vencidas por el llamado y el propósito que Sansón tenía, de gobernar y de vencer a los filisteos. Y sin embargo, en este caso, el pobre Sansón era el payaso de ellos, ¿sí? Se burlaban y se reían. El siguiente, 28. Ahí. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame que de una vez por todas me vengue de los filisteos por haberme sacado los ojos. Yo decía, wow. Y el Señor, si seguimos leyendo, le otorga eso. Y él dice que se para en el medio de las columnas del lugar donde estaba ese salón y tiene esa fuerza sobrenatural con pelo corto, porque no le había crecido hasta donde lo tenía antes, ¿sí? Porque no era el pelo, sino era el Señor sobre su vida. Y él puede derribar y vencer y matar a toda esa gente. Y dice que mató más filisteos que los que había matado en su vida ese día. Pero él también murió. Y eso es lo más triste, ¿sí? Porque tal vez el propósito del Señor no era que él terminara así, matando al resto, pero muriendo él. Tal vez podría haber sido como pasó con Débora, que liberó al pueblo durante 20 años, o tal vez podría haber sido como otros jueces que también hicieron lo mismo, pero sin embargo, su corazón, su yo, mi yo, tuyo, puede ser el que sin querer, por yo querer, no sé, sobresalir en algo, por yo querer ser aceptado, por yo querer ser importante, me vaya deslizando poco a poco, ¿sí?, del llamado y el propósito que Dios me ha dado. Puede ser que así como Sansón estuvo atado con cadenas, sin vista, lastimado, dolorido, puede ser que haya cosas que no nos estén dejando ver lo que Dios quiere para nosotros, que nos hayamos quedado sin vista como Sansón. Puede ser que haya cosas que nos estén atando aún y no hayamos podido soltarnos o liberarnos de esas cosas. Y mi reflexión de esta noche es que podamos prestar atención a ese llamado que Dios nos dio, ¿sí?, a ser hijos, a tener una relación con Él y a ese propósito de ser luz, de ser sal, de ser usado con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, pero en el plan de Dios, no en mi plan, no en lo que a mí me parece, no en lo que yo quiero, porque si no, somos nosotros los que auto-boicoteamos lo que Dios pensó. Dice Efesios 2:10 que hechura de Dios somos, creados en Cristo Jesús, recreados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces Él nos hizo, Él nos transformó, nos recreó en Jesucristo para buenas obras. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cuáles obras estamos haciendo? ¿Las obras que Él pensó? ¿Las que Él planeó?
o las obras que yo quiero, las que yo quiero hacer o las que a mí me gustan, o las que me divierten. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿Sí? Les quiero dejar esta reflexión y orar al Señor para que podamos entregarle si hay cosas ahí en nuestra vida que son una distracción o que son tal vez como Sansón las que me llevan por un camino que no sirve y poder volvernos a Él, ¿no? De todo corazón. Revisémonos, ¿sí? En esta noche. Oramos. Invito a los hermanos de alabanza que pasen también. Señor Jesús, te damos gracias porque en la historia de Sansón podemos observar un parecido, Señor, a nuestras vidas. Muchas veces, papá, nosotros nos llevamos por nuestro propio parecer, por nuestro yo, por nuestro ego, por nuestro orgullo, Señor. Muchas veces, Señor, queremos aparentar cosas, Señor, y nos empezamos a alejar de vos, nos empezamos a alejar de ese lugar que vos pensaste para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque vos cuando venimos con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, vos nos recibís y te pedimos en esta noche. Perdónanos porque muchas veces, Señor, nos alejamos de ese propósito, de darte gloria, de vivir una vida con significado eterno, Señor. Te pedimos, Dios, que llames la atención a esas cosas de nuestra vida que nos sirven y que las podamos rendir y dejar delante de ti, Señor. Oh Jesús, vos nos conocés, vos sabés, Señor. Revelanos, Espíritu Santo, todo estorbo, todo pecado, toda cosa que nos quiere limitar, atar. Te la rendimos, Jesús, delante tuyo. Te rendimos, Señor, esos pensamientos que no provienen de vos. Te rendimos ese pecado que una y otra vez tropezamos. Te rendimos, Señor, todos aquellos que lo estemos usando fuera de tu voluntad y tu propósito, Señor. Oh Dios, acá estamos, Señor. Trabaja en nosotros. Llama nuestra atención. Endereza nuestros pasos, Señor. Haz, papá, que tengamos un corazón humilde, humillado delante de ti. Y que podamos, Espíritu Santo, ser, Señor, instrumentos tuyos para tu gloria, Señor. Para tu reino, Señor. Para que muchos te conozcan. Para que todos nuestros dones, nuestros talentos, Señor, aún nuestros recursos económicos, Señor, sean invertidos en lo eterno, Señor. Oh Jesús, gracias. Gracias por tu perdón. Gracias por tu restauración. Gracias, Señor, porque vos sos bueno y misericordioso, Señor. Te entregamos, papá, todas estas cosas de nuestro corazón en tus manos. Ayúdanos, Señor. Amén y amén.